Muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla, si se me escucha bien? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha y sí se ve la pantalla. Perfecto. Empezamos las clases teóricas correspondientes a la tercera y última fase del curso. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo en relación a nutrición enteral y parenteral. El tema de nutrición es fundamental y es una parte que dentro de nuestras indicaciones médicas es lo que en algunas escuelas se pone como primera indicación, puesto que el paciente que sufre una enfermedad necesita el soporte nutricional para recuperarse de ella. Es por ello que la importancia del soporte nutricional es evidente, ¿no? Y fundamentalmente en el paciente hospitalizado. Hablaremos en esta exposición un poco más sobre el paciente críticamente enfermo, el paciente de la UCI, de la unidad de quemados, de la unidad de cuidados intensivos pediátricos o neonatales, sufre un estado de estrés catabólico donde hay respuesta inflamatoria sistémica, está sujeto a complicaciones infecciosas, a disfunciones orgánicas, a falla ventilatoria, falla renal, falla hepática. Puede estar hospitalizado de forma prolongada, lo que aumenta la resorción de la masa muscular, lo que disminuye el paciente o llega el paciente a estados de desnutrición, lo que lleva a mayor mortalidad. Es decir, el paciente crítico, por ende, necesita un enfoque especial para el soporte nutricional. Y este soporte nutricional necesita ser diseñado, puesto que hay que darle al paciente ciertos combustibles, cierto aporte exógeno para que éste pueda preservar su masa corporal y ayudemos al paciente a que pase este momento de estrés. Fue quemado, fue politraumatizado, fue intervenido de una cirugía mayor o está en una situación crítica por alguna neoplasia. Entonces, este soporte nutricional necesita ser diseñado para que el paciente pueda superar el estado de morbilidad. La terapia nutricional tiene objetivos donde busca atenuar la respuesta metabólica al estrés. Los nutrientes, hacen que el paciente pueda disminuir esta respuesta hipercatabólica, hacer lo que es la prevención de la lesión celular oxidativa, puesto que si no tenemos un suficiente aporte de oxígeno y aporte de nutrientes, las células pasan a un metabolismo anaeróbico donde se consumen, se va consumiendo, ¿no? Nuestras reservas y hay que prevenir el daño celular. Y también busca modular las respuestas inmunes. En algunas literaturas van a encontrar que la terapia nutricional tiene o estudios donde se ve que al aportar nutrientes hacemos modulación de la respuesta inmunológica. Hablamos sobre nutrición en general, no solamente la enteral, sino nutrición temprana, que esto está muy relacionado con lo que vamos a ver de la evaluación del riesgo nutricional y también en el momento oportuno para disminuir la mortalidad. El primer punto entonces es hablar sobre evaluación nutricional. Y la evaluación nutricional del paciente crítico es algo similar a la evaluación de un primer momento de un paciente que va a ser, por ejemplo, hospitalizado, que estamos haciendo la historia clínica. En la evaluación nutricional necesitamos tomar ciertos datos de la historia clínica en relación al diagnóstico clínico, los antecedentes médicos, los antecedentes patológicos, las intervenciones quirúrgicas, la medicación habitual, nueva, para ver interacciones, los suplementos dietéticos que ha tomado con anterioridad o está tomando actualmente, la historia nutricional, es decir, si ha habido
los hábitos tanto nutricionales o relacionados al estatus social y socioeconómico, donde las barreras de accesos o procedencias de ciertas partes de nuestro país o del mundo hace importante considerarlo para una buena historia clínica, para poder evaluar qué alimentos vamos a poder indicar. En relación al examen físico, los datos físicos fundamentalmente relacionados a problemas nutricionales, esto en general, ¿no? Como la cantidad de tejido celular subcutáneo, su distribución, la palidez o presencia de lesiones en piel que nos hagan sospechar sobre deficiencias nutricionales específicas relacionadas a vitaminas o a macronutrientes. También en el examen físico es importante la evaluación del tracto gastrointestinal, puesto que para esto va a ser un tema fundamental para la indicación de un soporte nutricional tanto enteral o parenteral. En relación a la antropometría, hay que evaluar el peso, la talla, el índice de masa corporal, esto en el adulto, en los scores de crecimiento, las tablas Z en los niños. Ciertos valores de laboratorio iniciales nos ayudarán a hacer esta evaluación nutricional completa. Aquí están ¿no? desde las plaquetas, las proteínas totales, la relación albúmina-globulina, transferrina, ferritina, ¿no? Proteínas que nos permiten evaluar o hacer diagnósticos nutricionales o problemas patológicos que se ven relacionados con déficits nutricionales. Y hay ciertos scores predictivos que los vamos a mencionar después para ver lo que es el riesgo nutricional. La determinación del estado nutricional y los problemas relacionados con el estado nutricional hacen que podamos hacer la indicación de cómo vamos a apoyar al paciente desde este punto de vista, donde tenemos que estimar el estado de pérdida de energía, la energía que necesita el paciente para pasar su estado mórbido, las proteínas, los fluidos y los micronutrientes. El riesgo nutricional es un elemento importante y que todo paciente que ingresa a la UCI debe tener. Así como cuando un paciente ingresa a la UCI se realizan los scores de Apache o SOFA, que son scores de valoración o de estado premórbido, ¿no? Que nos va a hacer scores que predicen la respuesta a la patología por la que está ingresando a la UCI. Los scores nutricionales determinan la necesidad de un soporte nutricional temprano. Dentro de ellos hay múltiples scores y los que son más utilizados en las unidades de cuidados intensivos son el NRS 2002 y la puntuación de Nutric o el Nutri-Score. El puntaje de Nutric está diseñado justamente para ver eso, qué paciente está en alto riesgo y necesita un soporte nutricional precoz. Y el puntaje es del 1 al 6, donde el punto de corte es 5 si no se tiene la interleucina, o 6 si se cuenta con interleucina 6. Aquí se evalúan las variables de edad, Apache, SOFA, número de comorbilidades, días de hospitalización en la UCI y la interleucina 6, donde no siempre contamos con el dosaje de interleucina 6 y lo bueno es de que este score nos permite diferenciar tanto si tenemos la disponibilidad de interleucina 6 como si no lo tenemos. Y es que en la mayoría de casos donde no tenemos para dosar interleucina 6, tenemos aquel paciente con puntaje bajo, donde tiene un bajo riesgo de malnutrición y que incluso en las siguientes diapositivas vamos a ver que en los primeros 7 días o incluso en los primeros días que está en la UCI podemos esperar o hacer solamente un aporte
trófico de la nutrición. Sin embargo, en el paciente con score alto o puntaje alto y alto, asociado con peor pronóstico clínico, esto está relacionado a la mortalidad o a mal pronóstico en relación a la ventilación, este paciente se ve beneficiado o disminuye tanto la mortalidad o mejora el pronóstico si el inicio de la terapia nutricional es precoz. Hay ciertos marcadores para la evaluación nutricional donde el paciente en la UCI tiene ¿no? exámenes que le pedimos diariamente, pero ciertos marcadores están relacionados a la evaluación nutricional, pero con déficit en su precisión. Hemos mencionado que en la primera evaluación hacemos el dosaje de ciertas proteínas como albúmina, transferrina, proteína ligada al retinol, pero que estos también son considerados reactantes de fase aguda. Entonces, en el estado de inflamación e hipercatabolismo pueden usarse, pero no con suficiente precisión en relación al estado nutricional. En investigación está también apoyando la teoría de que el estado nutricional se ve afectado por un estado de inflamación sistémica, donde se dosan la calcitonina, una proteína C reactiva, las interleucinas 1 y 6, el factor de necrosis tumoral y la citrulina, que todavía no se tiene un resultado o una relación precisa frente al tema nutricional. Hay ciertos estudios para ver fundamentalmente la masa muscular y en algunas UCI se hace la ecografía del tejido muscular para evaluar cambios tróficos, fundamentalmente de aquellos grupos musculares grandes como los músculos en piernas, ¿no? Versus la tomografía, donde también se postula su utilidad para la evaluación de tanto el tejido muscular como del tejido adiposo. Evidentemente, entre estas dos, la ecografía tiene mucha mayor utilidad en la UCI, en un paciente crítico, ventilado, puesto que es un examen de rápido que se puede hacer en la misma unidad del paciente. Sin embargo, necesita experiencia de la persona que realiza la ecografía y hacerla en días subsiguientes o comparativos para evaluar los cambios tróficos. Es en ese sentido dependiente del operador. En la tomografía, esta necesita mayor equipo, también la movilización del paciente. Normalmente usamos tomografía para evaluar los órganos o las enfermedades subyacentes como la neumonía o el problema gastrointestinal o el traumatismo encefalocraniano o la cirugía que ha llevado al paciente a la UCI. Entonces, la utilidad tanto de la tomografía para la evaluación de solamente el tejido adiposo y muscular no está con una evidencia tan alta. En relación, ya entonces vamos a definir que el paciente necesita soporte nutricional y vamos a elegir una de las vías. Y la nutrición enteral es el primer punto, ¿no? O la primera forma de administrar un soporte nutricional. Se define como un sistema para administrar nutrición directamente al tracto gastrointestinal, es decir, se dice nutrición enteral, puesto que vamos a hacer el bypass de la cavidad oral y vamos a llevar los alimentos directamente al estómago, directamente al intestino. Esto tiene un proceso donde requiere una evaluación inicial. Necesitamos evaluar que el paciente es un paciente crítico, necesita soporte nutricional y vamos a elegir la nutrición enteral porque es la forma, digamos, en este paciente, la prescripción recomendada. Para lo siguiente vamos a prescribir el régimen de nutrición enteral. Anteriormente, y algo que se hacía es, colocar una vía de acceso enteral, una sonda nasogástrica, y la dieta que tenía que comer el paciente por vía oral la licuamos y la pasamos por ahí. No.
Esta nutrición enteral tiene que ser preparada como es la nutrición parenteral, entonces debe ser prescrita en relación a los requerimientos calórico, calórico energético, la necesidad del macronutrientes, fundamentalmente de las proteínas y de los micronutrientes también. Cuando hacemos la orden, esta pasa a ser revisada y a generarse el producto. Este producto es seleccionado, preparado, adecuadamente etiquetado, incluso con el nombre y cama del paciente, y sale de farmacia para que pueda ser administrado. La administración, que fundamentalmente está a cargo del personal de enfermería, debe de ser en una infusión observada y adecuada, donde incluso desde la postura del paciente hace que todo esto sea un proceso adecuado para evitar las complicaciones. En este último paso es justamente el monitoreo y la reevaluación del paciente, tanto de su tolerancia al régimen administrado, como también de su monitoreo diario para evaluar la necesidad de la continuación de la nutrición enteral o si ya podemos ir a la nutrición vía oral. Durante todo el proceso se hace la documentación de cada uno de estos pasos para tener un proceso de calidad. Cuando se elige el soporte nutricional y cuando se elige la nutrición integral, debe de hacerse esto como un manejo multidisciplinario. Si bien es cierto, nosotros como médicos vamos a hacer la evaluación inicial, vamos a ver por qué el paciente necesita nutrición integral y vamos a hacer una prescripción de acuerdo a los requerimientos que nosotros consideramos. Aquí participa nutrición, participa enfermería, participa farmacia, las unidades de nutrición o las unidades que ven nutrición en los pacientes críticos, que son las USNAs. Es decir, este manejo es multidisciplinario. Los accesos que vemos o que tenemos en nutrición enteral son por nariz o si es que nariz no se puede utilizar de forma alternativa será la vía oral, las ondas nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal, ¿no? De acuerdo a la colocación que elijamos. También de acuerdo a la necesidad, no solamente de hacer el bypass a la cavidad oral, sino si necesitamos hacer el bypass del estómago o de la desembocadura de los conductos pancreático y biliar. Recordemos que la sonda nasoduodenal y nasoyeyunal las colocamos por videoendoscopía. El acceso de gastrostomía, que necesita un abordaje directamente al estómago. Acá tenemos opciones donde se hace gastrostomía endoscópica percutánea o pues, percutánea por radiología, o se coloca la gastrostomía de forma quirúrgica. Y igualmente la yeyonostomía puede tener opciones, ¿no? Donde puede ser colocada por proceso percutáneo endoscópico, radiológico o quirúrgico. Entonces, hay ciertas condiciones relevantes para que el paciente no solamente se indique la nutrición enteral, sino que veamos que el paciente nos vaya a tolerar, ¿no? En el prematuro, el prematuro tiende a tener una movilidad gastrointestinal reducida o inmadura, y un cuadro bastante frecuente en el prematuro es la enterocolitis necrotizante. En el paciente críticamente enfermo por trauma, el metabolismo está alterado, entonces necesita cierto soporte de acuerdo a la fase del cuadro agudo del politraumatizado, ¿no? Y también dependiendo de qué órganos o qué zonas se hayan dañado, fundamentalmente en el trauma abdominal cerrado. El paciente crítico con trauma cráneoencefálico
normalmente puede tener desórdenes gastrointestinales como gastroparesia o disminución de la motilidad gastrointestinal, ¿no? Lo que haría intolerancia del paciente. En condiciones como diabetes o ciertas condiciones neurológicas también hay mayor riesgo de gastroparesia y poca tolerancia a la nutrición enteral. Y así las demás donde vemos que en general ciertas patologías que no necesariamente dañan al tracto gastrointestinal de forma sistémica afectan la anatomía o la fisiología del tracto gastrointestinal, haciendo de que el paciente pueda no tolerar la nutrición enteral. En relación a las recomendaciones, nutrición enteral temprana se define como su inicio en las 24 a 48 horas en el paciente críticamente enfermo. Esto es un soporte nutricional temprano. Para evaluar esto, o para buscar, una de las medidas para rápidamente elegir la nutrición enteral es lo que les mencioné primero, es sobre la mortalidad. Los estudios han valorado que en el paciente con riesgo nutricional y necesidad de soporte nutricional, en este caso enteral, se va a ver beneficiado en el tema de la mortalidad. Además, hace que nosotros mantengamos la integridad funcional del intestino, ¿no? Esto manteniendo el trofismo, ¿no?, del intestino, puesto que si el intestino no tiene estímulo en el tema de la absorción, se atrofia, aumenta la permeabilidad, favorece el crecimiento bacteriano y al aumentar la permeabilidad aumenta el riesgo de disbacteriosis, de infección sistémica y mayor falla multiorgánica. La nutrición enteral temprana en ese sentido evita el sobrecrecimiento bacteriano, como está el intestino trófico, funcional, no hay aumento de la permeabilidad, la microbiota intestinal se mantiene y se disminuye el riesgo de infección. La nutrición enteral versus la nutrición parenteral, veremos que la nutrición parenteral tiene sus recomendaciones, pero la conducta va orientada a que se prefiera la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral, puesto que es una forma de soporte nutricional más cercano a lo fisiológico. Esto, obviamente, cuando no haya la necesidad o las indicaciones precisas para nutrición parenteral. En relación a las complicaciones, se prefiere también la nutrición enteral versus la parenteral, puesto que en relación a, bueno, vamos a ver que la nutrición parenteral tiene sus múltiples complicaciones, pero el tema de la complicación infecciosa relacionada no solamente al acceso venoso, sino también a que al utilizar las soluciones poliméricas al torrente sanguíneo, la probabilidad de bacteremia asociada y también de fungemia asociada a la nutrición parenteral hace que el tema de la mortalidad infecciosa incline un poco la balanza. Hay que considerar esta recomendación de la evidencia de funcionabilidad del tracto gastrointestinal, puesto que en ciertas condiciones de gastroparesia el paciente posiblemente nos tolere menos la nutrición enteral, pero aquí lo que nos menciona es no tanto el tema de la contractilidad, sino de la viabilidad intestinal. Si hay viabilidad intestinal y esta es estimulada por la nutrición enteral, se preferirá el suministro de nutrición enteral, siempre evaluando el tema de la tolerancia. Vamos a ver que la tolerancia
en ciertas patologías se ve un poco, se ve comprometida. Pero incluso cuando iniciamos la nutrición enteral tenemos que estar al tanto de la tolerancia para continuidad de la misma o suspensión. Estos estudios están orientados, son metaanálisis, ¿no? Que valoran tanto el inicio de nutrición enteral temprana como el de tardía o sin nutrición. Recordemos que en algunas patologías la decisión de el reposo gástrico o nada por vía oral era la regla donde el paciente tenía una nutrición o se intentaba la nutrición de forma retardada o el paciente estaba en ayuno por mucho tiempo. Haciendo la evaluación con la nutrición enteral y en la evaluación del riesgo y también de la mortalidad, se vio de que la conducta tenía que ser hacia la nutrición enteral temprana. En relación al paciente con inestabilidad hemodinámica, en general se sugiere la suspensión o la interrupción de la nutrición enteral y vamos a ver que mientras el paciente esté inestable, ¿no? De repente con colapso circulatorio, colapso respiratorio, necesidad de reanimación, no consideraremos evidentemente la nutrición enteral, puesto que aumentaría los riesgos de aspiración, por ejemplo. Cuando el paciente pasa de la inestabilidad a una compensación y requiere soporte vasopresor, aquí el inicio o reinicio se tomará con precaución. El paciente con vasopresores, veremos signos de intolerancia, ¿no? La intolerancia definida por distensión abdominal, presencia de residuo gástrico, disminución del tránsito intestinal o ruidos intestinales hipoactivos, hará que nosotros tomemos la decisión de restringir o suspender, ¿no? O interrumpir temporalmente la nutrición en este paciente con hemodinamia compensada o inestable. El cuándo. En el paciente de la UCI se habla en las guías sobre nutrición enteral sobre la primera semana de hospitalización. Y esta primera semana es un tiempo bastante largo, ¿no? No necesariamente se menciona que la primera semana de hospitalización el paciente tendrá o no tendrá soporte nutricional, sino que aquí nos mencionan que tenemos que graduar al paciente. Si el paciente tiene un riesgo nutricional bajo, un Nutric score de menos de 5, menos igual a 5, sin interleucina, no requiere nutrición especializada durante la primera semana. Aparentemente el beneficio es menor frente a dar tempranamente en estos pacientes que no se nos van a desnutrir, ¿no? o tienen una reserva nutricional buena, pero está sujeto a reevaluación diaria y también a la posibilidad de inicio de nutrición enteral trófica o mínima. Esto es diferente para el paciente que ingresa a la UCI con síndrome de distrés respiratorio agudo, lesión pulmonar aguda o que ya está siendo ventilado más de 72 horas. Estos pacientes sí necesitan nutrición completa o de arranque empezar nutrición enteral a dosis tróficas. Es evidente que el paciente con riesgo nutricional alto, un Nutric más de 5 o un paciente severamente desnutrido, necesitará una nutrición o un soporte nutricional si va a ser enteral total, es decir, de 80 a 100% del requerimiento diario. En relación a la nutrición enteral, les he mencionado en la diapositiva anterior, la nutrición enteral trófica. Está definido por esta relación de 10 a 20 mililitros por hora en relación a la preparación, que también es 10 a 20 kilocalorías por hora. Esta nutrición enteral trófica es suficiente para evitar la atrofia de la mucosa, como lo menciona eso, es suficiente para mantener la integridad intestinal,
la viabilidad intestinal, es decir, dar lo mínimo indispensable al intestino para que no se atrofien las vellosidades intestinales. En el tema de evidencia, porque pasando a la nutrición enteral trófica, vemos, ¿no?, un intermedio. Y estos estudios se relacionan a que entre el 50 al 65% de la meta energética son necesarios para prevenir el aumento de la permeabilidad intestinal y el riesgo de infección en pacientes quemados o con trasplante de médula ósea. Estos dos grupos de pacientes es donde se ha hecho este estudio en relación al aumento de permeabilidad, pero como punto de corte en general, pero se ha visto de que los pacientes con nutrición enteral trófica no generan riesgo de disbacteriosis. La nutrición enteral total, evidentemente total nos hace pensar en el 100%, pero el rango es del 80 al 100% de los requerimientos totales. Esta nutrición enteral total está destinada nuevamente para los pacientes con alto riesgo nutricional, un Nutric más de 5, debe ser temprana definida como darla en 24 a 48 horas, y fundamentalmente dar nutrición enteral total en estos pacientes baja la mortalidad. En relación a las proteínas, y también vamos a repetirlo en el tema de la nutrición parenteral, pero se los he puesto aquí, puesto que este rango de proteínas ha ido aumentando y ha ido estudiándose progresivamente. Si hacemos un paréntesis y recordamos el aporte proteico al paciente hospitalizado, era muy bajo, ¿no? 0.6, 0.8 gramos de proteínas por kilo al día. Incluso se tenía bastante temor de dar una cantidad de proteínas al paciente renal, pero al dar una nutrición enteral y en un paciente crítico, el rango de proteínas recomendado es de 1.2 a 2 gramos de proteínas por kilo de peso al día. Incluso en algunos estudios después del 2016 se ha visto de que la posibilidad de aumentar, obviamente el rango se mantiene hasta 2, pero en algunos estudios pequeños se ha intentado dar más en pacientes con politraumatismo o quemaduras. Estos estudios también de incluso este punto de corte de 1.3 se hizo versus las dosis bajas de 0.8 gramos de proteína por kilo, donde el grupo de pacientes ventilados con aporte de proteínas de 1.3 tenía 50% menos mortalidad que el grupo de 0.8. La evaluación de la tolerancia es durante todo el tiempo que estamos dando la nutrición enteral. Hemos mencionado en las diapositivas anteriores ciertos criterios para intolerancia y para suspender la nutrición enteral. Aparte de la inestabilidad hemodinámica, la intolerancia gastrointestinal. Y esta debe ser monitoreada diariamente. En lo posible, nos dicen, hay que evitar la interrupción, ¿no?, de la nutrición enteral, pero esto está sujeto a la evolución del paciente. ¿Por qué nos dicen evitar la interrupción? Porque lo que tenemos que limitar es esta estrategia del NPO que de repente la han escuchado, o nada por vía oral. La estrategia de nada por vía oral tiene algunas indicaciones, pero ya mucho más restringidas que antes, donde, por ejemplo, para algún procedimiento endoscópico, cirugía, o cuando le pedimos o ponemos al paciente en ayunas para algún examen especial, es el único motivo por dejar al paciente sin nada porque lo alimente, ¿no? Incluso en las guías de pancreatitis ya se ha cambiado a tratar de dar nutrición enteral, ¿no?, hasta el punto de yeyuno, de forma temprana. Esto de la evaluación de signos de intolerancia digestiva o gastrointestinal ya se los he mencionado.
Las fórmulas. Como he mencionado, la nutrición enteral ya no es lo que va a comer el paciente, pues, meterlo a la licuadora, licuarlo y darle en una bolsa. No. Tenemos fórmulas poliméricas, ¿no? De acuerdo a la complejidad. Este cuadro es más que todo para las fórmulas pediátricas, donde tenemos la complejidad de las proteínas, poliméricas, oligoméricas o monoméricas elementales, de acuerdo al aporte proteico, normoproteicas o hiperproteicas, de acuerdo al estado nutricional, al aporte calórico, hipercalóricas o isocalóricas, o con unos criterios con fibra, sin fibra, o dietas específicas de acuerdo a enfermedades por intolerancias, ¿no? Como alergia al gluten o intolerancia a la lactosa. Se recomienda en la UCI que utilicemos fórmulas poliméricas estándar. Las fórmulas poliméricas estándar son isotónicas, tienen 1 a 1.5 kilocalorías por mililitro, son de indicación adecuada y son bien toleradas en general. Las fórmulas especializadas se indicarán de acuerdo a la evolución del paciente y de acuerdo a la necesidad o falla orgánica especial. Hay fórmulas especializadas para pacientes netamente renales, hay para pacientes con compromiso hepático y pulmonar. La nutrición parenteral, entonces, como segunda opción de soporte nutricional, esto sonará o se leerá repetitivo, pero o redundante, pero el aporte de nutrientes por vía extradigestiva no es fisiológico, ¿no? Nosotros usamos esta estrategia porque por ciertos motivos el tracto gastrointestinal está inhabilitado y nosotros necesitamos nutrir a nuestro paciente y será por vía extradigestiva. Las características es que este aporte de nutrientes es directamente al torrente circulatorio, sin el proceso digestivo, tampoco ha pasado por el filtro hepático, entonces nosotros estamos contando con que generemos una bolsa de nutrición parenteral con condiciones muy especiales y que sea absolutamente estéril, porque va a ir directamente al torrente sanguíneo. Esta se da cuando es la única vía y debe, obviamente, aportar todos los nutrientes que necesita el paciente. Se obvian los mecanismos de regulación gastrointestinal y neurológicos y esta vía tiene facilidad para la infección. Entonces, como proceso también, como planteamiento práctico, ¿no? Como hemos visto en la nutrición enteral, en la nutrición parenteral tendremos que evaluar que haya la indicación de la misma. Aquí plantearemos la ruta de administración más adecuada y esto será por el tema del acceso y veremos las vías de acceso que tenemos. Necesitamos hacer el cálculo de los requerimientos del paciente para generar estas bolsas. La elección de estos preparados debe cubrir los requerimientos no solamente en relación al estado nutricional, sino a la enfermedad subyacente, y la preparación de la mezcla debe estar en condiciones de calidad bastante altas. Las órdenes deben de ser claras para el tema del inicio y el ritmo de la perfusión, y vamos a ver que hay algunos controles que se dan mientras damos la nutrición parenteral, con la reevaluación y la atención a los signos de alarma, buscando y previniendo las complicaciones. En el tema de la nutrición parenteral será un tema transitorio, a menos de que hayan condiciones como síndrome intestino corto o condiciones neoplásicas que nos obligan definitivamente a la nutrición parenteral. Pero si es algo transitorio, el inicio progresivo de la nutrición enteral o de la vía oral y su retiro es de la nutrición parenteral.
La nutrición parenteral tiene sus indicaciones. Fundamentalmente es cuando el tejido gastrointestinal o el tránsito gastrointestinal no debe utilizarse por ciertos, por temas quirúrgicos o inhabilitación por alguna tumoración. Donde tenemos acá que en algunos pacientes oncológicos, las cirugías mayores, desnutrición severa y no podemos tener al paciente en ayunos prolongados, será de indicación. En algunos estados postoperatorios, donde se prevé que no vamos a poder utilizar la vía digestiva más de 7 días, si se utilizó en el preoperatorio por desnutrición severa, si hay complicaciones como ilio, peritonitis, en síndrome de intestino corto necesitaremos usar la nutrición parenteral, hepatectomía, complicaciones de cirugía esofágica. Los pacientes con quimioterapia severamente desnutridos y que necesitan continuar la quimioterapia y también necesitan el aporte nutricional serán elegidos para ella. Complicaciones que impiden utilizar la vía oral en los pacientes trasplantados, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no?, pacientes críticos con existencia de fracaso que necesitan su ingreso a la UCI, pero también necesitan el tratamiento oncológico. La vía de acceso. La vía de acceso obviamente necesita ser una vía endovenosa. Tenemos la posibilidad de usar nutrición parenteral periférica o nutrición parenteral central. Esto será definido por el tema de la duración y por el tema del límite de la osmolaridad. Cuando tenemos de repente un caso donde la nutrición parenteral se utilizará de muy corta duración o la nutrición enteral se utiliza a rendimiento intermedio, podremos usar la nutrición periférica, puesto que los preparados tienen osmolaridad baja, que no superan los 900 miliosmoles. En cambio, cuando tomamos la decisión de la vía central, es porque la nutrición parenteral total tiene una elevada osmolaridad y requiere una vía central de calibre grueso. Incluso cuando la duración es larga, ¿no? Se prefiere catéteres tunelizados, estos son colocados con radiología mínimamente invasiva o intervenciones mínimamente invasivas. El punto siguiente, ¿no?, a elegir el acceso es el cálculo de necesidades. Y esto dependerá del gasto energético que tiene mi paciente. ¿Qué tanto es su estado de consumo o hipercatabólico? También estará en dependencia de su estado nutricional, de la enfermedad de base, la existencia de algún fracaso orgánico y el grado de estrés metabólico. Los requerimientos para el paciente en UCI aquí se los he puesto. El aporte energético es entre 12 a 25 kilocalorías por kilo en los primeros 7 a 10 días en la UCI, y esto vamos a ir regulando en relación a las evaluaciones. Y el aporte proteico, nuevamente se los pongo aquí, para el paciente crítico, de 1.2 a 2.0 gramos de proteína por kilo al día. Aquí también les menciono sobre los requerimientos de agua, los requerimientos de minerales, fundamentalmente en relación a los electrolitos, sodio, potasio, magnesio, cloro, ¿no? Las vitaminas se evaluará su reposición si es que hay déficit de proteínas para hacer preparados especiales, ¿no?, de aquellas vitaminas que necesitamos agregar a los formulados. Y como un tema aparte, la reposición o el suplemento de la vitamina K será por vía intramuscular, fuera de los preparados, puesto que recordemos que para la reabsorción de vitamina K necesita
Bueno, es una vía diferente que no podemos darla por vía endovenosa. En relación a los oligoelementos, la mayoría de los preparados o de las fórmulas tienen suplementación con zinc, cobre, cromo y manganeso. Evaluaremos evidentemente en situaciones especiales donde el zinc es el microelemento que más se ha estudiado en relación a algunas patologías en la edad pediátrica, algunas infecciones, y a pesar de que tiene evidencia discordante o todavía está en discusión, la utilización de zinc en la etapa pediátrica tiene una recomendación de bajo nivel, pero sí mejora la sintomatología o el cuadro, disminuye, perdón, los días de morbilidad. Las fórmulas o los diseños de estas fórmulas para la nutrición parenteral, hay evidentemente aquellas que son fórmulas estándar, así como cuando hemos visto la fórmula estándar isotónica para la nutrición enteral. En general es como una dieta estándar donde hay un aporte nitrogenado promedio, un aporte calórico promedio, donde incluso hay tanto en formas de hidrato de carbono y, perdón, el porcentaje 60% en hidrato de carbono y 40% en lípidos, este aporte calórico, el aporte de agua que está en función a los requerimientos. Aquí también están incluidos los aportes de electrolitos, de sodio, de potasio, calcio, magnesio, fosfato. Y también estas fórmulas tienen ciertas pautas de vitaminas y oligoelementos, donde, como vemos, estas bolsas están selladas y se han preparado de forma estéril. La técnica de la nutrición parenteral, así como hemos visto en nutrición enteral, tenemos que, antes de iniciar la infusión, controlar la posición correcta del catéter, ¿no? Es decir, hemos hecho el procedimiento para la colocación del catéter venoso central, entonces necesitamos saber que no hay complicaciones mecánicas. Necesitamos que la bolsa esté con los criterios de calidad, esté sellada, esté correctamente rotulada, corresponda la bolsa al nombre del paciente. Cuando se va a empezar la infusión, esta difusión debe ser constante, excepto en la nutrición parenteral cíclica, y necesitamos una bomba de infusión. El inicio es gradual para evitar sobrecargas y luego una velocidad media, más o menos pasando de los 2/3 y luego a las 24 horas infundir en un ritmo completo. A enfermería hay que darle las órdenes claras en el ritmo de infusión, en relación a los controles, en relación a los exámenes de sangre que tenemos que tomar cuando estamos en nutrición parenteral, asegurándonos que el protocolo se cumpla. Y esa vía endovenosa o ese lumen o ese catéter será exclusivo para la nutrición parenteral. Una mala práctica es que se utilice una vía venosa o un lumen para múltiples propósitos, como de difusión de otros medicamentos, y esto favorece la contaminación y la posible infección. ¿Qué controles debemos indicar a enfermería para el paciente que está en nutrición parenteral? Los clínicos habituales, es decir, de los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria. El balance hídrico será sumamente importante para evitar sobrecarga, ¿no? Sobrecarga de líquido, ver la diuresis, ver las pérdidas. Tendremos que evaluar la hidratación, ver si hay signos de sobrecarga, edemas, o si no se está cumpliendo los requerimientos. La glucosa, vamos a ver que hay metas de glicemia, se los voy a mencionar después, pero hay que controlar de forma diaria la glicemia. El peso corporal y los parámetros antropométricos
serán evaluados una vez por semana y con las camas que tenemos en la UCI es mucho más fácil ir pesando al paciente que se mantiene en ventilación. En relación al control bioquímico, hay que hacer dosaje de electrolitos, de glucosa, hemograma, calcio, función hepática, por temas que les voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Los controles bacteriológicos también estarán ligados al estado clínico, fundamentalmente la presencia de fiebre, ¿no? Si hay fiebre, tendremos que pedir hemocultivos o cultivos relacionados a algún otro foco que sospechemos. No está indicado los pancultivos, está indicado los cultivos dirigidos al tema séptico que nosotros estamos sospechando. Las complicaciones. Las complicaciones son tanto las mecánicas, sépticas y metabólicas. Las complicaciones mecánicas no están relacionadas directamente con la nutrición parenteral, es decir, con la infusión o con la solución, sino son derivadas de los accesos venosos, fundamentalmente el acceso central, es decir, la colocación de catéter venoso central, que puede ocasionar neumotórax, punción arterial, ¿no? Y hematoma en cuello, embolia gaseosa. La complicación séptica o la infección de torrente sanguíneo asociado a catéter es por múltiples causas, una vez que la mezcla o la preparación haya venido contaminada, ¿no? Que la vía se haya hecho manejo inadecuado de la vía, donde les he mencionado que no se respete que esta vía solamente es para la nutrición parenteral y se utilice para otros propósitos, o que no tengamos cuidado con los otros accesos venosos, hay una infección a distancia. En las complicaciones metabólicas pueden haber complicaciones hidroelectrolíticas, excesivo o escaso aporte, alteraciones metabólicas relacionadas a la glicemia, tanto hiper o hipoglicemia, elevación de los azoados en relación al excesivo aporte de nitrógeno, acidosis metabólica o insuficiencia cardíaca edema pulmonar por pasarnos del aporte de fluidos. El rango de glucosa deseado para un paciente que está en nutrición parenteral está entre 140 o 150 a 180. Es lo que denominaríamos una hiperglicemia permisiva. Puesto que los estudios, tanto de las complicaciones de hiper o hipoglicemia, se han visto asociados a mayor estrés, a la probabilidad de sepsis, cuando nos pasamos hacia la hiperglicemia, o complicaciones metabólicas asociadas a la hiperglicemia, y obviamente esto aumenta la mortalidad. Pero también cuando no tenemos una infusión continua o caemos en la hipoglicemia, también la hipoglicemia se ha visto asociada a mortalidad, asociada a la privación de glucosa en ciertos tejidos. Los controles de función hepática y de perfil lipídico, esto tenemos que hacerlo de acuerdo a la enfermedad de base. Hay que hacer ajustes en fallas y cuando hacemos uso de la nutrición parenteral total puede aparecer cuadro de hepatopatía o podemos pasarnos también generar, dislipidemia cuando no hacemos ajustes en los requerimientos o tenemos soluciones poliméricas con cantidades de lípidos altas. Entonces, estos dos controles de la función hepática y el control del perfil lipídico son muy importantes cuando estamos dando nutrición parenteral. Muy bien, entonces, a manera de resumen, nutrición enteral y nutrición parenteral ha sido el objetivo de nuestra clase. En nutrición enteral tenemos que tener que la necesidad o la motilidad del tubo digestivo. Y en nutrición parenteral no podemos usar el tracto gastrointestinal o hay situaciones que nos obligan a dar la nutrición directamente al intravascular.
La vía de administración, bypaseando la cavidad oral, puede ser hasta el estómago, sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, gastrostomía y yeyunostomía. La administración de la nutrición parenteral será por catéter venoso periférico, cuando son soluciones de baja osmolaridad, o catéter venoso central, cuando son soluciones completas o es una nutrición parenteral completa, y también la duración sea mayor. En el tema de la clasificación, bueno, de los tipos, tenemos, ¿no? Nuevamente la composición aquí es de las presentaciones, son diversas, en churros, molay, pulmoker, pero buscaremos siempre una presentación polimérica, isotónica, eh, estándar, ¿no? Y ya las preparaciones especializadas se utilizarán de acuerdo a la patología y también de acuerdo a la necesidad o ¿no? de mantener la nutrición enteral. Contraindicaciones, obviamente, presión, perforación, isquemia de tracto digestivo, no podremos usar la nutrición enteral. Contraindicación de la nutrición parenteral será que si menos de 5 días está inhabilitado el tracto gastrointestinal, es decir, duración muy corta, rechazo, urgencia, cirugía de urgencia o el paciente que es terminal, ¿no? En relación a las ventajas, la nutrición enteral es asociada, más cercana a lo fisiológico, más barata, nos protege del tema, ¿no? De la disbacteriosis y de las complicaciones sépticas, puesto que nos protege la microbiota, evita la atrofia intestinal y da cierta modulación o modulación inmunológica. La ventaja aquí en la nutrición parenteral, 100% de lo que damos, 100% va a la avena. Es completa, ¿no? Porque estamos preparando según los requerimientos y es de infusión continua. Las complicaciones en la nutrición enteral, ¿no? Asociadas a las ondas, la aspiración y también metabólicas. Fundamentalmente en algunas de estas composiciones causa diarrea osmótica. En las complicaciones de la nutrición parenteral, las mecánicas por el acceso, fundamental considerar la complicación séptica y las metabólicas como la hiperglicemia, la hipoglicemia, los trastornos hidroelectrolíticos y relacionados a pasarnos del aporte. En relación a la manipulación, esta es una manipulación aséptica, ¿no? No necesariamente es una solución estéril, completamente sellada, como hemos visto acá, ¿no? Tiene que estar obviamente bien rotulado o tener que las presentaciones poliméricas sean del paciente con las indicaciones del paciente. La manipulación en las bolsas de nutrición parenteral es completamente estéril. Si por ahí se rompe esa esterilidad, el paciente va a tener una infección de torrente sanguíneo asociada a la contaminación de la fórmula. En general, el tema de nutrición es un tema que muchos de nosotros como médicos tomamos un poco por sentado, pero pensando que el nutricionista, enfermería, los otros colegas personal de salud van a suplir, necesitamos que le demos la importancia de vida, puesto que todos nuestros pacientes necesitan una indicación precisa de la dieta para superar una infección, para superar un problema cardíaco, para superar un tema metabólico, para superar una cirugía, para acompañar un proceso de gestación, para asegurar el crecimiento y desarrollo de un niño, para asegurar que un adulto mayor tenga calidad de vida. Entonces, el tema de la nutrición queda corto para una sola clase, ¿no? Solamente les dejo el mensaje para que le den siempre el tiempito para qué dieta requiere este paciente en cirugía, en obstetricia, en gineco, en medicina, en pediatría. Muy bien.
Muy bien, entonces esta es la clase teórica que les he preparado. Muchas gracias.